Hola a todos, ¿cómo están? Para este video voy a estar siendo periodista y le voy a estar preguntando a un grupo de personas si saben unas preguntas que yo misma formulé sobre la época de la violencia. Entonces, realmente como ahorita estamos con la tecnología, fue por medio de la tecnología, fue por medio del chat, pero igualmente les voy a estar contando quién fue y todo. eh, de estas personas a las que les pregunté y también voy a dar mi opinión. Entonces, listo. La primera persona es mi mamá. Ninguna de estas personas como que les gusta que las grabe, cosas así, o bueno, algunas sí, algunas. Entonces, pero con las que sí, me queda complicado verme. Entonces, realmente yo les voy a poner aquí el audio. Van a escuchar, aquí me va a estar hablando muy a mí, o sea, depende de las palabras que diga, me está hablando es a mí. Entonces, perdón si sale como algo, palabras de mamá a hija, pero pues bueno, simplemente ella quería cumplir con responder, como fuera, pero quería cumplir con responder. Bueno, ok. Primero les tengo que contar cuáles fueron las preguntas que yo hice. Formulé 3 preguntas. Número 1 fue, ¿sabes cuál fue la época de la violencia en Colombia? La segunda es, ¿qué piensas de la época de la violencia? Y la tercera es, ¿cómo crees que se pudo haber evitado? Primera pregunta, ¿sabes qué es la época de la violencia en Colombia? ¿Qué piensas de la época de la violencia y cómo crees que se pudo haber evitado? Una época fue una época en la que había dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. Entonces ellos estaban luchando por el poder y se mataban unos a otros. Entonces, digamos, si una persona decía que era liberal, venía una conservadora y la mataba y así sucesivamente. Entonces esa fue la época. ¿Qué opino al respecto? Porque es estúpido, porque no respetar la forma de pensar, eh, o sea, no aceptar las diferencias y aceptarlas y vivir como, o sea, lo normal de eso. Eh, ¿Cómo cree que se pudo haber evitado? Si las personas respetaran las ideologías, si no pensara que lo que yo pienso es la verdad absoluta y ya también que no hubiera deseo de poder, ¿sí? Sino que entre todos se trabajaran para llegar a acuerdos y eso. Bueno, esa fue la respuesta de ella. Les quiero mostrar que sí dice acá. Entonces es que no pueden leer que toda la conversación. Pero es mi mamá. Salió una grosería, perdón. Digamos lo que ella dice, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Cada persona tiene su versión, cada persona piensa diferente y simplemente tenemos que respetar los diferentes puntos de vista. Si no vaya contigo, así tú digas, esta persona es muy burra porque va a votar por o votó por tal persona, entonces es muy burra, no amas su país, pero simplemente cada persona hace su burra. Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo, nadie tiene la verdad absoluta y simplemente la persona que es tu rival, la persona que no piensa igual a ti, vas a creer que es la persona que no tiene la razón, cuando no sabes que no tiene la razón eres tú. Pero yo siento que al fin y al cabo cada persona tiene su opinión y su opinión es completamente válida, se acuerde. Entonces, esa fue la primera persona. La segunda persona fue mi cuñado. La siguiente persona fue mi cuñado. Entonces, pues él se estaba como guiando un poco por las épocas de Jorge Eliezer Gaitán, eh, que más o menos son por esas fechas, cada uno tiene, pues digamos que todos tienen que ver las épocas de las violencias, entonces van a ver diferentes puntos, diferentes épocas. Entonces dice qué época fue, desde los años 40 más o menos comienza. Y tiene varias frases como la de las guerrillas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia,
ELN, Ejército de Liberación Nacional, hermanos Castaño, Pablo Escobar. Mejor dicho, se puede decir que de 1940, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, fue en 1948. La épica de la violencia, que pienso que fue un conflicto armado que se da principalmente por la corrupción y por los grupos ilegales, al margen de la ley, que buscaban la igualdad del pueblo de cierta manera como lo hizo las FARC. En sus inicios, digamos que esta parte de sus inicios era entendible en el sentido que luchaban por los derechos de las personas marginadas. Con el tiempo ya perdieron la causa cuando se meten con el narcotráfico. ¿Cómo lo hubiera evitado? Desde un principio, haciendo los partidos políticos de esos grupos en los cuales ellos hubieran tenido la misma participación de los otros partidos políticos. Entonces, digamos, en lo que se refiere, él es mucho de, de lo que es las FARC y el ELN, que, bueno, como ya hablamos, el partido de las FARC, que digamos que atacaban a las personas que trabajaban con la agricultura, los campesinos, los ganaderos y todo eso hasta que ellos se cansaron, hicieron su bando y todo pues para defenderse, pero todo se complicó cuando entraron y se metieron en todo lo que es el narcotráfico y obviamente el narcotráfico, por donde lo veamos, está mal y lleva a hacer cosas malas. Entonces todo estaba bien, digamos que pudo haberse evitado muchas cosas si hubieran seguido así, simplemente defendiéndose porque defenderse no está mal, pero ya simplemente se convirtieron en lo mismo que son las FARC, literalmente. Entonces ahí fue cuando se hicieron también otros problemas y fue otra violencia que digamos que hasta hoy vivimos, eh, porque aún hay muchas personas desplazadas por los dos bandos. La siguiente persona es una amiga mía que le pido el favor que me contestara las mismas preguntas. Entonces ella me lo contó, me lo dijo como pues, por las preguntas. Entonces ella me dijo, se dio durante el siglo XX, si no estoy mal. Fue la época en la que hubo confrontaciones entre proselitos del Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta es la misma de mi mamá y sí, que están hablando de más que todo enfocándose en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta se caracterizó por ser la época con demasiada violencia. Como ya sabemos, esto no lo dice ella, pero les voy dando, como ya sabemos, hubo mucha violencia, hubo muchas muertes, hubo muchos porque no se respetó que cada persona tuviera su forma de pensar. Pienso que fue algo demasiado grave, los llevaron a un nivel muy alto de agresión, fue una época demasiado horrible, con la participación ciudadana en la solución de orden público. Entonces, digamos que lo que dice ella también, como diciéndoles a ustedes más o menos qué pienso, yo creo que muchas veces nos referimos a la violencia, a las personas de la política, a los policías, a las FARC, obviamente todo eso es violencia, eh, a ELN, a bueno, partidos políticos, pero también mucha participación ciudadana, porque al fin y al cabo todos esos en un principio fueron ciudadanos y en ese momento también eran ciudadanos que no respetaban la opinión de los conservadores, o pues, de los conservadores y bueno, no respetaban sus opiniones, lo que ellos creían, lo que ellos opinaban, lo que para ellos era, sí significaba y cómo veían cada partido. Entonces, digamos que al no respetar ese, era como no necesariamente el fundador del Partido Liberal o el fundador del Partido Conservador, sino se fue metiendo los ciudadanos, se fue metiendo Colombia, eh, se fueron metiendo todos. Entonces, al fin y al cabo, la época de la violencia fue hecha por los ciudadanos, simplemente por no respetar que nadie tiene la verdad
absoluta de que cada persona piensa diferente, cada persona puede pensar lo que quiera. Entonces dijo, la última persona fue mi prima, que pues le pregunté todo, quería ver lo intenté hacer todos son de diferentes edades porque yo quería saber eh, como qué tan enteradas están, depende de las edades. Entonces, primero fue mi mamá, segundo fue mi cuñado que tiene 20 años, mi amiga tiene 15 y mi prima tiene 10. Entonces yo quería que fuera de todas las edades para ver qué tan enterados estaban depende de sus edades. Entonces ella me dijo, como que, digamos que no estaba muy enterada, se fue a Google y dijo que eso era lo que había entendido todo. Entonces digamos que a esa edad no se sabe, no se sabe cuál fue la época de la violencia. Entonces ya van a ver el tipo de respuestas que cambian, un poco, mucho. Entonces dice que unos historiadores lo sitúan en 1946 y entre 1966. Para ellos la mayoría de la época de la violencia queda situado entre 1948 y 1958. Y entonces ella me dice que piensa que es una época terrible, y que como si hubiera solucionado, pues como no peleando, y muchas risas de sarcasmo. Entonces me dijo que iba a pensarlo y les voy a contar tal como fueron sus respuestas, siendo súper sincera. Entonces me dijo, haré pensar a Google. Entonces me dijo, se pudo haber evitado haciendo una solución diplomática buscando un trato de paz. Entonces es muy cierto, lastimosamente creo que no fue respuesta de ella, sino fue respuesta de Google. Em, lo que también pudo ser cierto, llegando a un acuerdo, un tratado de paz. Yo siento que los tratados de paz en Colombia a veces son muy absurdos, entonces en mi opinión sí pudo ser con un trato de o simplemente el diálogo o algo así, que pues digamos que en Colombia siendo sincera es muy complicado, entonces sí, listo. Ahora voy a responderlo yo, ahora sí, yo qué pienso. Yo sé que todo el aula estaba hablando, pero quiero darles así, igual como ellos respondieron, yo también la respondo. Sé de la época de la violencia en Colombia, claro que sé, realmente a mí me gusta mucho la política. Soy de una familia de mucha política, entonces algunos tienen que ver con la política, algunos, o sea, están en el mundo de la política, unos estuvieron en el mundo de la política. Eh, Cuando pasó este accidente terrible, eh, unas personas de mi familia trabajaban allá, ellos pudieron salir de verdad de milagro, eh, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, estamos muy metidos en lo que es la política y a mi familia, algunas personas de mi familia les encanta la política. Digamos que tenemos igual eh, pensamientos distintos. Yo voy más con el pensamiento de mi abuelo, con el pensamiento de mi mamá. Mi papá y mi hermano no son muy acercados a la política, pero yo voy más con esos pensamientos. Se me hacen más lógicos para evitar cosas, porque uno sabe, aunque estemos hablando de eso, de que la opinión es de cada persona, por experiencias pasadas, prefiero no decir a quién apoyo, a quién no apoyo, simplemente por experiencias pasadas, que tuve con algunos profesores, algunos compañeros, por simplemente dar mi opinión de qué era lo que me parecía, qué era lo que no me parecía, y simplemente yo que apoyaba. Cosa que, como nos damos cuenta, aunque estemos hablando de que hay que respetar, no hay respeto, o sea, aún arde en el corazón de uno. Em, digamos que algo que lo único que voy a decir
es que nosotros por el Tratado de Paz votamos que no. Ya harán sus suposiciones porque se votó, porque eh, otras personas de mi familia votaron por el sí. Como saben, ganó el no. Eh, ni siquiera, ni siquiera sé por qué hubieron esas votaciones. Pero ya simplemente es lo único máximo que voy a decir por simplemente los problemas pasados. Entonces, la época de la violencia de Colombia, sí, obviamente lo estoy viendo acá, estoy metida en la política porque me gusta mucho. Entonces ya sabía, obviamente esta aula, estos trabajos me han ayudado para enterarme de cosas que yo no sabía, pero estaba metida y sabía de bastantes cosas sobre, digamos que la época de la violencia y esas cosas. Estaba, digamos que no tenía tan claro el nombre, si me lo dijeran por el nombre yo quedaba súper, ya si me decían esta tal cosa, yo, listo, ahí sí te entiendo. Entonces, digamos que así diciéndolo, sí. ¿Qué pienso de la época de de la violencia en Colombia? ¿Qué pienso de la época? Realmente se me hace algo totalmente absurdo, se me hace algo totalmente innecesario y se me hace realmente que los países están cada vez peor. O sea, que somos muy absurdos como seres humanos, que somos muy poco inteligentes, que muchas vidas mueren día a día simplemente por expresar su opinión, no solamente en el ámbito político, sino también, ejemplo, los deportes. Si tú vas por, yo los deportes no me meto, no me meto para nada. Si tú vas por un azul y eres un rojo o eres un verde, entonces te matan por elegir un color, o mejor dicho, a quién seguir. Cuando simplemente tú eliges, yo quiero ser de tal, yo quiero apoyar a tal, porque simplemente en un deporte personas diariamente se podría decir, cuando hay partidos, la cantidad de personas que mueren por simplemente decir, yo opino esto, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo voy a seguir, simplemente por eso mueren. En el ámbito de religión también. Muchos lugares no pueden tener una Biblia ni nada porque los matan simplemente por decir yo quiero seguir la verdad, yo quiero seguir esto. Entonces yo creo que los seres humanos somos muy, eh, no me gustan las groserías ni nada, entonces somos realmente muy ilógicos al simplemente matarnos por tener una opinión diferente a las otras personas, cuando siento que en el colegio siempre te van a decir, pero él opina una cosa y tú opinas otra cosa y tienes que respetar la opinión de tu compañero. Perfecto, se respeta, pero ya cuando viene a ser un ámbito político, un ámbito más grande, algo más grande, ya simplemente te mato porque no opinas, no vas con lo que yo voy. Simplemente cada persona es totalmente libre de decir yo voy por este, yo voy por este otro, yo elijo elegir a tal persona o yo elijo elegir a tal otra. O sea, ¿sí? Simplemente puedes decir yo y voy a decir nombres, yo voy por Petro, perfecto. Es tu opinión, ¿sí? Yo voy por el centro democrático. También lo tienen que respetar porque son los pensamientos de cada persona. Y si dicen como, pero es que seguir a Maduro es muy ilógico, simplemente listo. Es demasiado ilógico para todo el mundo. Pero es su opinión y no significa que vayas a matar a esa persona. Porque es su opinión. Algo en su cabeza pasa y algo le ve de bueno a seguir a Maduro, para poner un ejemplo. Es ilógico que alguien quiera seguir a Maduro, pero hay esas personas y es totalmente su opinión y es totalmente su decisión seguir a esa persona. Después vendrán los inconvenientes, después va a venir las consecuencias de sus actos y ya van a ver quién fue que se equivocó, ¿sí? O sea, todas las personas que, por ejemplo, votaron por Maduro. No estoy de acuerdo, obviamente, con Maduro ni nada de eso, porque es algo muy ilógico seguirlo. Si ustedes lo tienen perfecto, totalmente
o sea, los respeto totalmente. Esas personas probablemente pudieron llegar a matar a otras personas por decir yo no sigo a Maduro. Y ahorita es como, ya entendí por qué, porque terminó con Venezuela, porque estamos muriendo de hambre simplemente, porque dimos un voto mal por no respetar y muchas personas murieron. Porque obviamente por decir yo no lo sigo a él. Y en este momento personas dicen yo no lo voy a apoyar y lo matan. Y matan a esas personas por decir yo no lo voy a apoyar porque está acabando con el país, porque está acabando con las personas, porque está acabando todo. Yo no lo sigo y matan a esa persona por eso. Entonces es totalmente lógico y van a tener sus consecuencias después y va a decir, después se va a ver quién tenía la razón. O sea, de verdad, puedo decir como yo voté por Maduro y dije esto es lo que toca hacer y es mi opinión y esta es la verdad absoluta porque yo creo que es el mejor presidente que podremos tener y no voy a escuchar a las otras personas, voy a ser malo con las otras personas simplemente porque no quieren apoyar a Maduro, pero van a ver que esta es mi verdad absoluta y que va a ser el mejor presidente. Y en este momento están diciendo yo, porque fui tan burro, de votar por Maduro. Entonces, simplemente es, ya después del tiempo verá quién es el mejor, quién es el peor, pero simplemente respeta que cada persona piensa de una forma diferente y ese ha sido el problema en todo el mundo, porque no solamente es en Colombia, no solamente fue con la época de la violencia, no solamente fue por eso, sino es en Colombia, es en Bogotá, es en Medellín, es en Cali, es en Venezuela, es en Argentina, es en Chile, es en todo el mundo, en Estados Unidos, Rusia, para que no digan que me quede en Latinoamérica. Es en todas partes que las personas no respetan tu opinión, no respetas tú a quién decides seguir y simplemente te quieren silenciar por decir yo digo que voy a votar por tal persona, yo decido seguir a tal persona, simplemente no dejan que tú des tu opinión. Entonces yo creo que eso eh, me parece terrible la época de la violencia, en serio, y una época que aún seguimos viviendo porque aún no se respetan las decisiones, aún no se respetan los gustos. Pero lo que más me da rabia es como porque se ocasionó la época de la violencia, que no fue, ejemplo, por defender a Colombia, que uno dice, listo, que hubieran muertes por defender a Colombia, que hubieran muertes para librarnos de algo, que hubieran muertes, ejemplo, tipo la batalla de Boyacá, o sea, algo así, lo que pasó en el puente de Boyacá. Muertes hubieron, pero fue por algo coherente, ¿sí? No como en el caso de la época de la violencia, que fue sin razón alguna, o sea, por algo que no valía la pena dar tantos cuerpos, matar a tanta gente simplemente por esa razón, yo siento que no, o sea, es algo totalmente sin sentido. Entonces lo que más me da rabia es por qué se produjo esa época de la violencia que realmente se pudo haber evitado. Como les digo, si la gente respetara que cada persona va a tener su opinión. ¿Cómo crees que se pudo haber evitado si las personas respetaran la opinión, si las personas tuvieran otra forma de pensar de listo, tú piensas esto, yo pienso esto y está bien pensar diferente, porque está bien pensar diferente. Está bien que tú apoyes a alguien, está bien que no lo apoyes, está bien que tú decidas seguir esto, está bien que tú decidas creer esto o no decidas creer esto. Yo creo que si la gente cambiara su chip, si la gente, hasta uno podría decir si la gente fuera más inteligente, pero pues no. Si la gente cambiara su chip y decir como, listo, yo pienso esto, siento que es mi verdad absoluta, siento que esto es lo mejor para Colombia, pero esta persona, así tú digas, esta persona es muy burra, dale, piensa lo que quieras. Yo no te voy a matar, yo no te voy a hacer nada, yo no te voy a tratar de una forma diferente por lo que tú pienses. Dale, piensa lo que quieras.
Yo creo que si tuviéramos ese pensamiento y si se hubiera tenido ese pensamiento antes y si aún tuviéramos ese pensamiento, yo creo que las cosas serían mucho más diferentes. Y, y realmente creo que se hubieran evitado la cantidad de problemas, porque van a pensar diferente todo el mundo. Pero listo, no te va a matar por eso, porque piensas diferente a mí, pero es normal. Entonces, esta es mi opinión, esta es la opinión de las otras personas, yo les compartí nuestras opiniones. Creo que todos estamos de acuerdo que es algo totalmente absurdo lo que pasó, que no hubo razón, que a veces somos muy absurdos y muy pocos inteligentes, pero bueno, simplemente no es para atacar a nadie, no es para atacar ningún partido, ningún color, ningún deporte, nada, sino simplemente yo siento que estaba diciendo la realidad, que no es como yo me aferro a mi realidad y YouTube, no, sino simplemente lo que yo pienso, que deberíamos dejar pensar a las personas lo que quisieran y, y así se evitarían muchas cosas, porque hasta por experiencias propias sé lo feo que es que tú compartas tu opinión y sea como ya hiciste todo mal, te empiezo a tratar de una forma diferente porque no piensas igual que yo. Entonces ya, no siendo más, espero que les haya gustado, espero que por favor respeten mi opinión, respeten la opinión de las personas a las que les hice estas encuestas. Y ya, simplemente recuerden siempre antes de mirar mal a una persona por su creencia, cada persona es libre de hacer y creer lo que quiera. Ahora sí, no siendo más, nos vemos hasta la próxima.